Les contábamos antes de la pausa que nos llamó la atención este dato de que hay lugares de la provincia de Entre Ríos donde no nacen chicos, que habitualmente no se puede programar una cesárea, por ejemplo, porque los hospitales no cuentan con un insumo básico, que es el médico. Hacen falta médicos en la provincia de Entre Ríos. Hay ciudades que no tienen especialistas de lo más común, como puede ser un pediatra, un ginecólogo o un obstetra. Un fenómeno que se extiende y que complica la vida en muchas localidades de la provincia. Los hospitales públicos de Entre Ríos atraviesan una situación compleja por la falta de médicos especialistas. Desde el Ministerio de Salud atribuyen el problema a una falta de interés de los estudiantes en especializarse en algunas ramas de la medicina. Los profesionales, por su parte, argumentan que en realidad el desinterés en ocupar los cupos vacantes responde a que el sistema público tiene deficiencias edilicias, faltan insumos, pero en especial porque se pagan bajos sueldos. Hoy, un médico interno de guardia que realiza horas extras cobra un salario mensual de 20.000 pesos. En varios nosocomios de la provincia hay sectores críticos como cirugía, cardiología, anestesia, neurología, ginecología, obstetricia, pediatría y neonatología, que en algunos momentos no cuentan con personal a cargo. En Concordia, por ejemplo, el Hospital Masbernat cuenta con 1.000 empleados, pero ante la falta de médicos, lanzó una convocatoria por las redes sociales para cubrir las guardias. En los hospitales del interior es aún más profunda la crisis. Federal, Feliciano, Villaguay y San Salvador derivan los partos de riesgo al nosocomio de Concordia. Lo mismo sucede con Rosario del Tala y Basavilbaso, que deben hacer derivaciones a Concepción del Uruguay. Los hospitales San Roque de Paraná y Centenario de Gualeguaychú no están ajenos a esta problemática y atienden la gran demanda de otras localidades que no cuentan los 7 días de la semana con especialistas. Los directores de hospitales ubicados en pequeñas localidades del interior padecen la falta de interés de los médicos en radicarse en otras localidades, pero reconocen que sin alojamiento en incentivos, quienes se formaron en una especialidad no están dispuestos a establecerse definitivamente en otra ciudad. Quienes trabajan en la salud pública sostienen que este problema repercute de manera negativa en la atención diaria de los pacientes. Hace algunos años el problema estaba particularmente enfocado, la de falta de médicos, en las zonas rurales, porque nadie quería ir a trabajar al campo, los médicos querían quedarse en las grandes ciudades. Hoy faltan médicos en el sistema público hasta de las grandes ciudades. Sí, bueno, mencionábamos el caso de Concordia, ¿no? Del Hospital Masbernat, que es uno de los hospitales más importantes de la provincia de Entre Ríos, pero después hay otras localidades, otros sectores de la provincia, como Islas del Ibicuí, Federal, Feliciano, en donde se supone que por ahí, digamos, no sería tan complicado vivir, pero hay médicos que optan por no ejercer allí su profesión. El gran tema es el sueldo. Sí, yo le preguntaba hoy al ministro de Salud, Ariel de la Rosa, a qué lo atribuye él. Bueno, él sostiene que tiene que ver con que quienes deciden estudiar medicina no optan por determinadas especialidades. Él lo atribuye a eso, que en realidad falta que quienes deciden elegir esa carrera opten por las ramas que están faltando, ¿no? Pero si vos hablas con los directores de los hospitales, con los trabajadores e incluso con los mismos profesionales, con los médicos, sostienen que la cuestión es esa, el tema del salario, ¿no? El otro día, cuando salió la convocatoria del Hospital Masbernat de Concordia, hablé con el jefe del servicio de obstetricia de ese hospital y me decía, lo que pasa es que acá un médico que viene a hacer consultorio cobra 16.000 pesos mensuales. En Santa Fe cobra el doble.
Sí. Entonces prefieren los médicos entrerrianos irse a trabajar a Santa Fe. O tal vez quedarse en el sector privado. O quedarse, por ejemplo, pero si tienen que hacer en el hospital público, prefieren irse a otra provincia. Y otro tema es que, fíjense lo que representa no solamente para el sistema público, así como algo abstracto, sino que para el habitante de una localidad como Feliciano, eso de que una mujer en Feliciano hoy no puede parir en Feliciano. Sí. ¿No están dadas las condiciones para tener familia ahí? Sí, es un problema. Por ejemplo, yo tengo mucha familia y amigos en Federal y para ellos es habitual venir a los controles médicos o incluso cuando han tenido que ser sometidos a cirugías a Paraná. O sea, algo tal vez para nosotros es impensado porque, bueno, tenemos acá o sanatorios o el hospital mismo. Pues sí, una cirugía por ahí compleja a un paranaense le puede significar tener que viajar a Rosario o a Buenos Aires. Como mucho. Pero hay cosas, pero tener un parto en lugares como Federación o Federal o Feliciano no se puede, y menos si se trata de un prematuro, por ejemplo. No, sí. Porque no hay neo. ¿Cuántas neos hay? No, neos hay, neonatología hay en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Concordia y en Paraná. ¿Cuatro Sí. ciudades con neo? Sí, sí, por eso es una complicación. Y muchas veces pasa que, por ejemplo, un parto que podría ser atendido en una localidad del interior, porque no es de riesgo, no se atiende porque en realidad falta el anestesista, que no está, o sea, hay uno solo y no puede estar las 24 horas, o va en determinados días y horarios porque vive en otra localidad, tal vez a 50, 100 kilómetros de ese lugar. Me parece que lo que hay que discutir son las condiciones laborales y también ver la forma de implementar incentivos, ¿no?, para que los profesionales se radiquen en aquellas localidades en donde faltan los especialistas. Claro, seguro. Y buscar la forma de también que en el sector privado haya, porque estamos hablando de que ni en el público ni en el privado hay. Sí, en el privado también hay problemas. Claro, sí, serios problemas. Como acá, por ejemplo, el tema de la internación. Acá no hay camas en Paraná, está totalmente saturado, es otro tema. Sí, el tema de las ambulancias también para los traslados, Claro. porque uno dice, bueno, trasladan al paciente de una ciudad a otra porque, por ejemplo, no tienen anestesistas, o no hay un cirujano, o no hay un neurólogo, pero en ese caso hay veces que se encuentran con el problema que ni siquiera hay una ambulancia para poder trasladar a ese paciente.